Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar aquí en Dicho Esto, por supuesto con Rosario Gallardi, Nacho Ortelli, Martín Angulo y todo un equipo. Señores, buenas noches. ¿Cómo les va? Hay por lo menos dos grandes temas de los que tenemos que hablar. La salud, definitivamente, lo que está sucediendo, las restricciones planteadas en la provincia de Buenos Aires, el no de la ciudad de Buenos Aires para hacer este tipo de restricciones. Algunos dicen, se plantean restricciones y se liberan los viajes de fin de año. Escuchaba hoy comparaciones diciendo, nos arriesgamos a que el Día de la Mujer, el marzo del año pasado, que en España detonó en contagios masivos, puedan producirse en la República Argentina. Hay novedades de vacunas. ¿Cuándo vas a poder vacunarte? Al menos cuando aparecen las franjas etarias un poco más bajas de los 80 y los 70 años que se están vacunando, te lo vamos a contar. Y por el otro lado, ¿se hacen o no se hacen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Abril, mayo, junio, julio, agosto. 5 meses falta para que tengamos primarias abiertas. Gabriel Prosperi en Casa de Gobierno, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Efectivamente, como vos decías, hoy fue un día, una tarde muy política aquí en la Casa de Gobierno, porque obviamente no solamente estuvieron funcionarios del Gobierno Nacional, sino que también hubo referentes de la oposición y muy importantes. Tanto es así que estuvo el diputado Cristian Ritondo, también estuvo el intendente Jorge Macri, un apellido muy fuerte, por supuesto, desde el punto de vista de la oposición política en la Argentina, y también estuvo Erika Revilla, que es la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical e intendenta de General Arenales. ¿Por qué estuvieron aquí? Estuvieron en una firma de un convenio, de un programa de emergencia de infraestructura para municipios de la provincia de Buenos Aires. También estuvo Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y Guado de Pedro, que fue quien de alguna manera confluyó, fue el epicentro, políticamente hablando, de esta reunión que se dio aquí con también el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner. Pero más allá de este plan, ¿y por qué invitaron a Ritondo? Porque fue el que impulsó la ley justamente de este plan de infraestructura para municipios. Fue una ley que él impulsó, que consensuó con Máximo Kirchner, y por eso fue invitado aquí con otros referentes de la oposición, como les decía, de la provincia de Buenos Aires. Pero el tema político estuvo aquí. El único que habló con los medios fue Cristian Ritondo y estableció esto de lo que hablabas. Habló justamente de la posibilidad de las elecciones, de las PASO, si pudieran discutirse o no aquí, aunque sea no oficialmente, entre palabras y por los corrillos de los pasillos, respecto de la posibilidad de hacerse o no. Él dijo, eso en todo caso eventualmente se va a discutir en el Congreso, pero por lo pronto no hay ninguna posibilidad de que se suspendan. Eso es lo que dijo Cristian Ritondo, que reitero. Sí, perdón, Gabriel. El textual es, no creo que se suspendan las PASO. O sea, da la impresión que en 5 meses estamos votando en el medio del invierno y de lo que puede ser la pandemia, con la consecuencia de lo que se dice es la segunda ola. Exactamente, y de hecho la justicia electoral ya confirmó la fecha para las PASO para el mes de agosto. Por lo tanto, eso debería en todo caso impulsarse. Se dice desde el oficialismo la posibilidad de que se suspendan, pero como lo dijo también Ritondo, ¿es una posibilidad? No, hoy. En todo caso, se deberá discutir en el ámbito correspondiente, que es el Parlamento. Pero reitero, la foto política aquí muy importante, muy pesada. ¿Por qué? Porque estuvieron referentes muy importantes de la oposición, reitero, como Ritondo, Jorge Macri y la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. No te vayas, Gabriel, porque quiero sumar más información. Yo confieso que tengo una sensación encontrada con el tema de las PASO. Porque por un lado siento que no es un buen sistema, no sirve para lo que tendría que ser, que es que el ciudadano de a pie participe de cualquier interna para elegir al mejor candidato. Ahora, es mucho mejor que el dedo que teníamos antes. Y también tengo que decir que me parece, en el medio de la pandemia, como una situación fuera, como un ojo de otra cara, como que estamos debatiendo, por lo cual siento que no se puede siempre cambiar una ley en la República Argentina, y por el otro, estamos en pandemia. Contame qué pasa, Nacho, con este tema. Bueno, es un contexto de pandemia, Luis. La suspensión, ahí Rosario tal vez puede aportar más información, pero no se habló de suspender las PASO. Sí hay una grieta en la oposición respecto al tema de la postergación, pero no se habló de suspender las PASO. Trascendió esto inicialmente, rápidamente,
como bien decía Gabriel, salieron algunos referentes opositores a desmentir la información, pero expone en todo caso las diferencias que hay en la oposición y en la necesidad que tiene el oficialismo de llegar a un acuerdo no solamente con un sector, sino con otros. Yo particularmente en un contexto de pandemia siempre estoy en línea con lo que vos decís, Luis, de no se cambian las leyes en un año electoral. Ahora, en un contexto de pandemia no sabemos qué va a pasar en un mes. Enseguida le pido a Rosario la opinión de qué podría pasar, la información de que podría... ¿Hay que hacer pasos o no, Martín? Yo creo que en este contexto ya debería estar pensando en suspenderse las PASO, sobre todo porque no sabes de acá a agosto en qué contexto sanitario vamos a estar. Te pregunto tu opinión y después pasame la información de qué es lo que puede pasar. La información tiene que ver con que el oficialismo está convencido desde el año pasado que las PASO no se tienen que hacer en agosto. En agosto del año pasado estábamos en pleno pico de las pandemias. Acá no hay grieta dentro del oficialismo. Acá coincide el kirchnerismo, el masismo, el albertismo, si es que existe el albertismo. Coinciden en que en agosto no se tienen que hacer las PASO. En agosto vamos a estar en el pico de la pandemia de vuelta. Y no en un pico de la pandemia como el año pasado, sino con mayor cantidad de casos, inclusive. Esto es lo que coincide el oficialismo. Las posibilidades son posponerlas, las internas y las generales, o directamente hacerlas todas en un mismo día. Te digo, si tenés paso agosto, abiertas octubre, ¿en diciembre vamos a ir a votar? O en noviembre. No, noviembre, septiembre, podría ser septiembre y noviembre, o unificarlas todas para una sola fecha. Conté eso que contaste en la radio, que es interesante, digamos que los que venimos, por ejemplo, a provincias que tuvimos lemas, Santa Fe tuvo ley de lemas hasta Jorge Obey, sabemos de qué se trata. ¿Cómo sería una sola elección todo al mismo tiempo? El oficialismo sabe que la oposición no va a querer suspender las PASO. O sea, las PASO se tienen que hacer. Entonces, ¿cuáles son las opciones? O las posponés, haces las internas en septiembre y en noviembre, o las haces el mismo día, internas y generales. El que quiere competir, hay candidatos que quieren llevar encabezar dos listas de diputados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, compite, se ponen en el cuarto oscuro las dos boletas. O sea, en el partido A compiten Ayerdi y Ortelli. Sí. El que más votos saca y después proporcionalmente encabeza esa lista de diputados. Claro, se cuentan dos veces los votos, se unifican para contar con respecto al otro candidato, a Angulo que va separado, se unifican la cantidad de votos, pero a la vez se cuentan por separado y mi boleta que gana, no va a ser la de Ortelli, mi boleta que gana lleva más diputados. Tengo muchos fiscales. No, lleva más es diputados que la de Ortelli en la general. Porque tengamos en cuenta que la primaria no debería funcionar como funciona hoy en los hechos, que es una primera vuelta. La primaria era para dirimir las internas de los candidatos. Claro. También hay que decir esto, en la última elección a presidente no hubo primarias. No hubo primarias. Eran 11 candidatos, si la memoria no me falla, y ninguno de los 11 tuvo competencia interna. Ojo que también las primarias te sirven porque vos necesitas un piso de votos para pasar a la general. Eso también es lo que marca la ley. Además de la interna, es llegar a un piso para ir a la general, que hay muchos partidos que no lo pasan. ¿Qué dicen en la oposición los opositores que se oponen tanto a la suspensión como a la ley, una suerte de ley de lemas? Dicen, lo que quiere el oficialismo, esto es lo que dice la oposición, no lo que digo yo. Lo que quiere el oficialismo es atomizar la oposición, sumar candidatos opositores al gobierno que puedan diluir el voto útil. El voto útil, a ver, en las PASO hay un resultado. Ese votante útil que saca 4 o 5 puntos, que se va a una opción alternativa Juntos por el Cambio, después de cara a octubre, noviembre, puede recalcular su voto. Bueno, esto es lo que dice la oposición de Juntos por el Cambio. Te muestro dos opositores que casi al mismo tiempo tuiteaban. Jorge Macri, no hubo ningún acuerdo para postergar las PASO, niego rotundamente las versiones al respecto. Ante el planteo informal sobre el tema, nuestra respuesta fue negativa y que es el Congreso el ámbito para discutir donde todos los partidos y provincias están representados. Al mismo tiempo, el jefe de la bancada de diputados de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, Ritondo, dijo en la reunión de hoy llevada adelante no hubo ningún acuerdo para posponer las PASO. Desde Pro Argentina creemos que estas cuestiones deben debatirse en el Congreso, está diciendo. Bueno. Gabriel, la impresión que vos tenés allí después de esta reunión es que el gobierno quedó satisfecho porque acá salió a cruzarlo, dos dirigentes, Macri y Ritondo salieron a cruzarlo. Sí, yo creo que, en definitiva, esto fue una reunión, te reitero, Luis, por una cuestión estrictamente económica, plata, 5.000 millones de pesos, que se va a poner desde el Estado Nacional para reactivar infraestructuralmente a los municipios de la provincia de Buenos Aires. Esto fue una iniciativa a través de una ley que impulsó justamente Cristian Ritondo. Como él fue el impulsor de la ley,
invitó el gobierno a Cristian Ritondo y a otros referentes de la provincia de Buenos Aires, el intendente Jorge Macri de Vicente López y la intendente de General Arenales, Erika Revilla, que además es la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Lo que se habló después políticamente, por lo bajo y en correrío de pasillo, como se dice habitualmente, bueno, es de lo que estamos hablando en estos momentos. Se habló, bueno, tal vez por debajo. También un tema muy importante que tocó Cristian Ritondo, Luis, tiene que ver con el acuerdo con el FMI. Ritondo fue tajante, dice, cualquier política de Estado, nos dijo a nosotros los que estábamos aquí, que sea fructífera para la Argentina en términos económicos, la vamos a acompañar. Eso para darle un guiño al Gobierno Nacional, en este caso al Poder Ejecutivo, que a través del ministro del Interior, Guado de Pedro, invitó justamente a Ritondo y al resto de los referentes de la oposición que hacía referencia. Gracias, Gabriel. Vamos a volver cuando vos lo digas. Hablemos un poco de... Sí, cerramos. No, te sumo un dato. Sí. ¿Por qué era importante esta reunión? Hubo un avance. ¿Por qué? Porque son dirigentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Si la provincia de Buenos Aires no se suspenden las PASO, no tiene sentido suspenderlas en el resto del país. Por eso la importancia de hablar este tema con Cristian Ritondo y Jorge Macri, para que lo lleven a los referentes de la provincia de Buenos Aires. Claro, Cristian Ritondo es uno de los dirigentes más cercanos a María Eugenia Vidal, ¿no? María Eugenia Vidal, es Vidal. Ritondo es Vidal. Bueno, Ritondo es Vidal, Ritondo tiene mucha influencia sobre Vidal, Vidal tiene influencia sobre los legisladores provinciales que tienen la llave para lo que decía Rosario, ¿no? Acompañar una eventual ley en la provincia de Buenos Aires para suspender o postergar. Cerramos y nos vamos al COVID, sí. El 10 de mayo es la fecha máxima que tiene el Poder Ejecutivo para convocar formalmente a las 45 días. A las elecciones. Claro. Es un decreto, pero es un decreto necesario. Firmado ese decreto, en principio las elecciones no podrían postergarse, pero hoy en la Cámara Electoral, que es una de las patas, que no fue citada a la reunión, ni tiene la decisión de suspender las PASO, pero está en la organización, decían que en un contexto de pandemia esto se podría dejar de lado. Y hay otras cuestiones que tienen que ver con la organización de las elecciones. Bueno, esto que decía Rosario también se tienen en cuenta por el contexto que se está viviendo. Bueno, vamos a hablar un poco de COVID. Personalmente, la verdad que más hablo y más me convenzo. Me parece una enormidad en 45 días estar metido en la campaña electoral cuando estamos en medio del COVID, con muchas complicaciones. Digo, la cepa de Manaus circula comunitariamente. La cepa británica está. Hay temor de los desbordes que puedan provocarse en distintos lugares de contagiosidad. Hay una especie de semáforo que hemos planteado con nuestros compañeros para saber, sabés que hoy la provincia dijo hay 110 distritos que vuelven hacia atrás con las restricciones. Este semáforo intenta mostrar qué cosa, Nacho. Bueno, estas son las provincias que por ahora, solamente por ahora, decidieron continuar todo como está. O sea, no imponer restricciones. Nada. A la cabeza Ciudad de Buenos Aires, con ayer lo vimos a Santilli. Nada. Una postura muy, muy fuerte. Formosa, que ya tenía restricciones, o sea, Formosa no necesita imponer... El imperio de Infran, claro. Nuevas restricciones porque ya las tenía. Santa Fe, Mendoza, una situación totalmente aperturista. Córdoba, San Juan, Catamarca y La Pampa. Son provincias que por ahora se manifestaron a favor de continuar todo como está. Bien. Siguen igual estas. Siguen igual. Semáforo amarillo. En este caso, imagino que hay algunas restricciones. Sí, hay algunas que ya tienen restricciones y que evalúan eventualmente si llega a haber un pico de casos. Luis Misiones, San Luis, Neuquén, Chubut, Río Negro, Corrientes, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Tierra del Fuego. ¿Esto qué quiere decir? No es que mañana vayan a imponer restricciones o que les parezca que no hay que tomar decisiones. Sí que están a la expectativa, que vieron cómo otras provincias, que ahora vamos a ver, tomaron decisiones y están expectantes. Caso emblemático. Estas, te diría, Luis, son las que puso como ejemplo la Casa Rosada. ¿Por qué como ejemplo? Porque el gobierno quiere que los gobernadores tomen decisiones. Se cansaron de escuchar que los gobernadores transmitían preocupación por el COVID, porque les manden vacunas, porque manden efectivos federales, pero no tomaban decisiones. Bueno, estas provincias ya se adelantaron y tomaron medidas. La Rioja, que limitó el tema de las reuniones sociales, fue la que picó en punta en este tema. Tucumán, que también impuso restricciones. Bueno, provincia, hoy muy fuerte la decisión de Axel Kicillof de adelantarse incluso a Semana Santa. Estaba el debate en Casa Rosada de ¿se adelantan decisiones antes de Semana Santa? Bueno, Kicillof no especuló, fue al frente, impuso restricciones
Chaco lo mismo y Santa Cruz, que también se adelantaron. Son 5 provincias que de alguna manera los gobernadores saben que asumen un costo político imponiendo restricciones, pero que ante el escenario sanitario prefirieron adelantarse. Digamos, ahí hay del semáforo verde, con no pasa nada, no tomamos ninguna decisión, aparece la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué estrategia tiene la Ciudad de Buenos Aires, Rosario? Hasta ayer decían, por ahora no, por el momento no. Hoy hubo una reunión de todos los ministros en donde Diego Santilli arrancó la reunión, el vicejefe de gobierno porteño, diciendo ajustense los cinturones. ¿El mismo Santilli que estuvo ayer? Ajustense los cinturones fue la frase que dijo. ¿Qué es lo que están viendo? Hoy hay una ocupación de terapia intensiva, de camas de terapia intensiva, del 30%. Dicen que en un mes sube a un 75%. ¿Hasta el 75 o un 75? Hasta el 75%, que ya es una cifra que te habla de límite. No podés subir. Yo me acuerdo de... No podés subir más, al 80 no podés subir. El médico especialista en terapia que integra el comité de asesores, que no me acuerdo el apellido, perdón, dijo, para nosotros 75% es completo. Sí. Porque el nivel de exigencia sobre el personal que está allí es el límite, digamos. Este es el límite y ya lo visualizan en un mes. ¿Por qué? Por el nivel de contagiosidad que están teniendo las nuevas cepas. ¿Qué dicen entonces? ¿Qué hacemos? 15 días antes hay que frenar. Es decir, en 15 días vamos a ver algunas medidas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son las medidas? Directamente la nocturnidad. Recordemos que hoy la nocturnidad, porque en la provincia de Buenos Aires se volvió de 2 de la mañana a 6 de la mañana, ya funciona este horario en la ciudad de Buenos Aires. Ya funcionan las reuniones reducidas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero ¿qué dicen es... ¿La nocturnidad qué sería? Bueno, hoy podés hasta las 2 de la mañana. La discusión va a ser entonces hasta dónde llega la nocturnidad. Va a llegar solamente hasta las 10 de la noche, hasta las 11 de la noche, va a haber toque de queda, pero sobre eso es la discusión que dicen de cerrar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se habla la posibilidad de un toque de queda en la ciudad de Buenos Aires, como digo, en París? No lo van a llamar como toque de queda, pero miren el modelo europeo. Lo que dicen es... Tiene que cerrarse la noche, seguramente a partir de las 11 de la noche, de las 10 de la noche, hay que verse, pero esta es la medida seguramente más factible que están viendo. Alcanzaría con que se controle un poco más, ¿no? Porque, bueno, vos, Rosario, lo reconocen. Se lo comentaste ayer a Santilli, salís a dar una vuelta por Palermo y la cantidad de gente es impresionante. Se repite en casi todos los barrios donde hay actividad comercial. Preocupa el índice R, que es este índice, el número de casos por persona infectada, y mirá el ejemplo que dio hoy Fernán Quirós en esta reunión. En mayores de 50, hoy es 0,4. 1,04 dice acá, perdón. 1,04. Sí. Y este dato que viene es el que preocupa y mucho. En niños de 0 a 10 es de 1,4. O sea, es mayor... Más chicos infectados entre el nacimiento y los 10 años que los mayores de 50, que son los de más riesgo. Dato que no se daba para nada el año pasado, que se está dando con las nuevas cepas. Y este es el dato que más preocupa de los chicos infectados. Dicen que no es por las escuelas porque las burbujas funcionan bien, pero sí por lo que está pasando con las reuniones sociales, las reuniones familiares y demás. Aparte, tengamos en cuenta que los chicos son hipercontagiosos. O sea, no es que estamos hablando mal de los chicos. Sin síntomas. Sin síntomas y son hipercontagiadores. Bueno, ahora se lo voy a preguntar a Omar Sued, que es un especialista del tema y que integra también el comité de asesores. Sí, Nacho. Sí, no me imagino a los chicos saliendo a tomar algo por Palermo. Menos de 0 a 10. La verdad que a mí yo me permitiría ser un poquitito mal pensado. Sí, ¿qué nivel de influencia tiene? Con esto no estoy diciendo que hay que cerrar las escuelas, Luis, pero sí... a mí no me cierra si ese dato es así, yo confío en mi compañera, por supuesto, pero si los chicos de 0 a 10 tienen 1,4 del R, la verdad que hay algo que está pasando. Sí, bueno, las plazas, por ejemplo. Las plazas. Bueno, por eso. Pero no son las plazas, sino la circulación intrafamiliar. Absolutamente. De los niños, tíos, sobrinos, y etcétera, sí, etcétera. los chicos que van a dormir a la casa de amigos porque se cansaron de la cuarentena. Eso pasa. Vamos a preguntarle al doctor Omar Sued esto y lo que nos parezca que ayudaría, pero la pregunta es, ¿estamos llegando a tiempo para las restricciones que parecen inevitables? Omar, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí. No sé si estamos llegando a tiempo o no, depende mucho de lo que haga la gente, depende mucho más de lo que cada uno de nosotros hagamos para frenar este contagio que las restricciones, porque si no las restricciones, hay cosas que ya están prohibidas y que no se cumplen. En Entre Ríos una fiesta de 500 personas, ayer o en esta semana aquí en Once un hotel con una fiesta adentro con 300 personas, ¿no? Entonces es mucho más importante todavía que la gente se dé cuenta
que no es joda, digamos que la situación está empeorando, que está empeorando mucho, que hay un 40% más de casos que hace 2 semanas y que hay que empezar a postergar cosas que no sean imprescindibles para más adelante, para cuando empiecen a bajar los casos. La idea de pensar que no solo la restricción es una cuestión sanitaria, sino también psicosocial, no sé cómo llamarla, que es que hace un año que no nos bancamos más esta angustia que tenemos. ¿Cómo pesa, digo, a la hora de tener vos que decir, ojo que 300 personas es una locura y alguien que te contesta, hace un año que estamos encerrados? Bueno, la comunicación es muy importante y es lo que se habló en las reuniones de expertos, fue un tema clave de la comunicación, porque por otro lado tenés esta gran frustración que significa y esta gran la incertidumbre que viene en los próximos meses. O sea, es muy diferente el mensaje. Una cosa es decir, bueno, no voy a aceptar ningún tipo de restricción porque estoy cansado un año, y comunicar entonces, bueno, traten de hacer lo posible porque no queremos molestarlos más. Pero otra cosa es decirle a las personas, miren, tenemos una oportunidad y hay que encolumnarnos todos para que no nos pase lo que está pasando en Chile. No queremos estar cerrados meses. Que recién ayer fue el primer día que no hubo muertos en Londres, pero Londres viene cerrado desde enero. O sea, desde el 7 de enero que están con toque de queda. Entonces no queremos llegar a esa situación y para eso lo que tenemos que hacer es que esta curva de casos, al igual que después de las fiestas y en las vacaciones, que habíamos tenido un aumento, la gente volvió a los lugares de trabajo y empezó otra vez a respetar los protocolos y bajaron, ¿no? Entonces hay que volver a intentar bajarlos otra vez. Yo lo que también siento, Omar, y te lo debo decir, es que hay una cuestión extra sanitaria que no se puede dejar de mencionar. El gobierno debió haber aumentado los testeos, aislamiento y trazabilidad, y no lo hizo. O sea, pero mirá, tenemos 78.000 testeos ayer. Sí, pero sigue siendo bajo, sigue siendo bajo en comparación con otras naciones de... Ayer primero 78.000, anteayer 50.000. Alemania, por ejemplo, como Alemania. No, pero Omar, no vas a comparar... Alemania es el país que más testeos ha hecho. ¿Vos decís que en este año testeamos igual que Alemania? No, quiero decir, vos me estás proponiendo que el modelo sea testear como Alemania. Bueno, pero hagamos el promedio. No ha sido suficiente. Hagamos el promedio de marzo a marzo. ¿Testeamos igual que Alemania? No, testeamos muchísimo menos tradicionalmente. Bueno. Siempre hemos testeado menos. Por eso te digo que la solución, que parece fácil decirlo, hay que testear, hay que hacer aislamiento y hay que hacer búsqueda de contacto, y yo estoy totalmente de acuerdo. No es tan fácil la respuesta, porque si hubiéramos aumentado el volumen al nivel de testeos de Alemania, hoy estaríamos en la misma situación, porque Alemania está en la misma situación que nosotros. Está bien, pero quiero decir, el Estado, la gestión sanitaria de la pandemia desde el 18 de marzo, cuando empezamos con la cuarentena hoy, no se parece a la de Alemania en cuanto a testeos. No es la misma. No, claramente entonces, que no. El Estado no hizo testeos. Al comienzo mi fue punto era que no es la solución mágica. No, está claro, pero era un aporte. Porque digo, hay varias cuestiones. Obvio. Aislamiento, cuidado personal, higiene de personas, distanciamiento. Todo eso pesa sobre nosotros, sobre los ciudadanos de a pie. Pesa en el buen sentido de la palabra. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Después el Estado tiene que hacer algunas cosas. No testeó como debía. No gestionó para tener las vacunas. Entonces la impresión que uno tiene es que siempre la responsabilidad en la Argentina pesa sobre los ciudadanos de a pie que padecieron la crisis económica, el encierro personal. No, yo creo que no es que hay para gente... no volver a nuestra charla de gataflorismo de antes, yo creo que eso es una, de alguna manera, no es tan así. Yo creo que no estamos hoy diciendo que solo la culpa la tiene la gente. Claramente el Estado tiene herramientas también para, con el marco legal que tiene en este momento, limitar algunas restricciones. O sea, hoy podés, como Estado, en todas las municipalidades donde hay indicaciones, evitar que se reúnan gente dentro de los espacios cerrados. Tenés razón. Quiero decir que estoy de acuerdo con las restricciones, pero permitime disentir, porque lo primero que vos dijiste hoy es la gente no toma conciencia. Real. Es verdad. Pero a la par, el Estado gestionó mal. Si vos me decís, el Estado gestiona mal, bueno... Es totalmente real. Nosotros los médicos no nos hemos despegado de la silla desde marzo. No hay vacaciones, nos acaban en muchos distritos del país de suspender las vacaciones en abril. Hay mucha gente que no toma vacaciones desde hace 14 meses. Sí. Y tenemos vuelos llenos de chicos que fueron a Cancún y que vuelven con 50% de COVID positivo. Es verdad que no hay una conciencia, digamos, en la sociedad de que estamos ante un fenómeno grave. Es verdad.
No es por asustar. No, pero lo sé. tenemos una cepa que Sí. tiene una transmisibilidad muchísimo más alta, más del 50% que la cepa anterior, una mortalidad mayor del 30%, y la gente me sigue llamando preguntándome si puedo ir a los pisos, no en tu caso, no en tu programa, pero sigue llamando preguntando, ay, ahora ya pueden venir al piso. No, todavía no podemos ir al piso porque todavía Pero sí, evitamos pero lo te que se entiendo, puede Mar, evitar. te entiendo. Y mira, quiero decirte que no estoy de acuerdo porque esto no es un acto de fe. Yo no sé, Claro. yo no sé de medicina. O sea, yo creo en la vacuna rusa. La verdad que me dio risa ese debate que tuvimos. Yo no sé, digamos, si la ANMAT me dice que me ponga la vacuna, voy y me vacuno. O sea, no tengo Sí, ninguna totalmente. duda. Siempre con Rosario Ayerdi ponemos el ejemplo. Te vacunaste con la antivariólica. ¿De qué marca? ¿Qué sé yo? La que dice la ANMAT, la que me dijo. Dicho esto, quiero decir, hay una cierta alta, si querés te concedo, irresponsabilidad de la sociedad que no toma nota. Ahora, concedeme que si vos das asueto el domingo, lunes, martes, miércoles, pero a su vez dejás abierto para la gente que se vaya de viaje, es un contrasentido que solo se puede atribuir a una pésima gestión del gobierno nacional. Entonces digo, me parece que es hora de no quedar en una sola persona que así omnímoda, que sabe lo que hay que hacer, convocar a todo el mundo, a todas las fuerzas políticas y señores, nos la vamos a poner el sombrero a lo que está pasando. Entonces, esto no es una cuestión de que a ver si yo gano votos con la situación sanitaria. Esto es lo que trato de decir desordenadamente. Estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo, pero también déjame disentir o estar en desacuerdo en este acuerdo, acordar estar en desacuerdo, que no es solo un error del gobierno nacional, es un error del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, de los gobiernos municipales y de la oposición. Digamos, así como estamos pidiendo ahora que cierren fronteras, que cierren circulación interdistritos, hace 2 semanas había miembros de la oposición pidiendo que se abran fronteras, que se abran provincias, que se desarticule lo de Formosa, que era la única provincia que había logrado frenar la introducción. No estoy justificando ninguna violación a ningún derecho humano, ¿no? Pero también hubo alguna contrarreacción mucho más grande que la que probablemente muchos de nosotros justificaríamos. Sí. Entonces creo que falta ese consenso, Pero claro que falta el consenso. Yo quiero ir para adelante, porque si no, pero digo, falta un consenso en una gestión que el jefe de gabinete decidía si un café en Buenos Aires se abría o no, o en Mendoza. Disparatado. No se sometió nunca a la discusión del Congreso, que es el lugar en donde, en Alemania, en Israel, en España, para pasar a las nuevas fases de cuarentena o de restricciones, había que llevarlo al Congreso y lograr consenso. Vos me vas a decir, con la bolsa de gato que tenemos en el Congreso lo vamos a llevar. Bueno, pero entre la bolsa de gato y la decisión de uno, yo prefiero intentar en la bolsa de gato generar consenso. Pues si no, llegamos a hoy, 30 de marzo, con esta alerta que vos decís, no es joda lo que se viene, y contrasentidos que no ayudan y que siempre derivan una sola cosa. Che, la culpa de la gente que se va a Cancún, la gente la culpa que hace un casamiento de 300 personas. Y lo que no hicieron desde la gestión, la falta de test, la falta de vacuna, ¿cuándo es que pesa eso? Me enojé, estoy enojado. Se ve que estás enojado, pero igualmente hay que relativizar un poco, digamos, sí, ¿no? Porque en realidad es cierto, faltan un montón de cosas, pero es cierto que se construyó, es lo que te decía, pasamos de 500 pruebas a 78.000 pruebas diarias en un país con déficit estructural de laboratorios en el interior y con un país con déficit de recursos también y de recursos humanos. Pasamos, digamos, tenemos vacunas, faltan vacunas en todo el mundo, pero somos uno de los 20 países que está vacunando y por suerte están llegando y mañana llega otro avión más de vacunas. Entonces, en ese sentido, algunas cosas se están haciendo. No estamos como Paraguay, que no tiene vacuna, o no estamos como algunos otros países que económicamente estamos similares, digamos, pero no estamos en esta situación afortunadamente. Podríamos estar mejor, seguro que siempre podríamos estar mejor y la verdad que lo único que yo te puedo decir es que la gente tiene en sus manos una gran posibilidad de evitar infectarse. Y esa para aprovecharla, lo que tienen que hacer es tratar de evitar de salir y hacer reuniones que no sean necesarias en estas próximas 2 semanas. Tienen que tratar de evitar reuniones de más de 10 personas, tiene que usar barbijo y tiene que estar 2 metros de distancia de otras personas. Estoy de acuerdo y quiero decir, si los médicos nos dicen esto, hay que hacerlo. Todo esto, quiero abrir a la mesa para que te pregunte Omar, contarles que ya está sentada con nosotros. A ver que se te pase el enojo un poco. No, me pongo obviamente, ya está sentada Beatriz Arlo. Un placer verte, Beatriz. ¿Cómo estás? Realmente vamos a charlar. No charlas hace un rato, hace un rato largo que no estás hablando. No debo tener nada para decir. No es verdad. Me pasa, lo voy a decir acá parado y ahora lo dejo a los chicos, ya lo saben ustedes, que me comprenden las generes de la ley, porque
Admiro profundamente a Sarlo. Y ahora que puedo decir que es mi amiga, porque el otro día le pedí permiso y me autorizó. Me dio la autorización, me dio el bill de indemnidad para poder decir que soy amigo. Bueno, sí, Nacho. Sí, doctor, como no somos médicos, lo aprovecho y le consulto. Cuando usted habla de una mayor contagiosidad de las cepas o cuando escuchamos habitualmente hablar de que son más contagiosas, ¿qué quiere decir en la práctica, doctor, esto? Que el barbijo no lo protege, que si alcanza con estar menos minutos frente a una persona que tiene esa cepa para contagiarnos, ¿en qué se aplica esa mayor contagiosidad? Estos virus producen una carga viral mucho más alta, entonces la transmisión es en función de la cantidad de carga viral que tiene la persona en las secreciones respiratorias, y mientras más tiempo estés cerca de estas personas, es más posibilidad que te contagies. Recordarte que el aire libre no es una vacuna contra el COVID. El aire libre evita la transmisión porque se diluye esto. Pero si vos tenés una persona al lado tuya, claro, muy cerca, hablándote, por más que estés al aire libre, es probable que te contagies. Ahí está. ¿Rosario? Doctor, hasta ahora, ¿todas las vacunas funcionan para las nuevas variantes, también para la de Manaus, para la de Río de Janeiro, para la californiana, que son las que están ahora también circulando en la Argentina? Afortunadamente sí, la única variante que tiene un impacto muy grande sobre la neutralización de la vacuna es la variante sudafricana. Afortunadamente todavía no hay casos de esta variante en el país. Las otras variantes tienen apenas un poquito menos de eficacia que la variante original. Martín. Doctor, enumeró hace un ratito todas las medidas sanitarias que hay que seguir teniendo. La distancia de 2 metros, el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel. Cuando usted observa en este último tiempo a la sociedad en la calle, ¿qué es lo que más ve que se incumple? Estamos viendo mucho transporte público con mucha gente adentro y con las ventanas cerradas. Eso asusta mucho. Reuniones dentro de los negocios, de los restaurantes, sobre todo los bares y los cafés y restaurantes, también mucha gente adentro y también con las ventanas o las puertas cerradas. Esos son situaciones de riesgo muy alto, de eventos súper infecciosos, de mucha transmisión, de súper transmisores. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Hay que recordar que no hay que estar cantando o yendo a clases de coro, porque son situaciones que producen mucha transmisión también, o algunos de esos eventos cerrados en espacios o clases o gimnasios sin ventilación apropiada. Pero viste, vos estás diciendo algo que es interesante, que es el transporte público. Ese es estricta potestad de los estados, nacional, provincial o local. Entonces digo, exacto, es dejar librado a una... No sé, yo no sé nada de... Hay una parte del dejar hacer que se puede normatizar. Estábamos de acuerdo con eso vos y yo recién, hace 2 minutos decíamos lo mismo. Hay muchas cosas que con el marco normativo actual, sin necesidad de ir a toque de queda, sin necesidad de cerrar todo, de prohibir abrir los negocios, se puede regularizar. Las colas en los lugares, el aforo dentro de los supermercados. Hay un montón de situaciones que se pueden controlar en la vida diaria para evitar que se repitan. Así como yo me peleo todos los días en mi trabajo porque 2 personas están juntas o están a menos de 1 metro fumando en la vereda y salgo y les digo no pueden estar a menos de 2 metros, o que está prohibido comer dentro de la institución, o que no se puede estar sin barbijo hablando por teléfono dentro de la institución, así también el Estado tiene un montón de otras situaciones que puede estar controlando en el día a día. Hoy la provincia de Buenos Aires, si me va a corregir Rosario, anuncia una serie de restricciones, entre ellos 2 a 6 de la mañana, un virtual toque queda, porque no se puede, salvo alguna poca actividad. Y el tema de reuniones familiares o privadas de hasta 10 personas. Hasta 10 personas. Hasta 10 personas. ¿Alcanza eso, Mar? Esa era la restricción que habíamos puesto originalmente. Aparentemente en Alemania parece no alcanzar y se han reducido en algunos lugares a menos de 5. Pero la clave está más que en la cantidad de personas, en la cantidad de burbujas, digamos. Si vos te juntas con 8 personas con las que convivís o con 12 personas con las que convivís, no pasa nada. Ahora, si te juntas con 10 personas, todas de diferente familia, y hay una persona infectando ahí, el riesgo de transmisión es mucho más grande a otras burbujas o a otras comunidades. Entonces siempre la menor cantidad de personas posibles. Los cepas nuevas o estas que mencionas, Manaus, Gran Bretaña, California, son más sintomáticas, no sé cómo decirlo. ¿Te genera que tengas más fiebre, más dolores, más no sé qué? Eso no está bien descrito, pero es probable que sí.
están generando mucho, como decíamos antes, más carga viral y más necesidad de internación, más enfermedad grave. El porcentaje total de asintomáticos no se sabe porque no hay testeos a nivel comunitario, no hay una estadística sobre los testeos para detectar los asintomáticos, así que no sabría yo decírtelo, al menos personalmente. Bien. Bueno, gracias. Y gracias por bancar la vehemencia en la discusión. Soy gringo, soy hijo de piemontese, me tenés que... ¿El suet tuyo qué es? ¿Qué es? Árabe, sirio pero mi libanés madre debe ser. es italiana. Ahí está. Así que también. Pero debes venir árabe de... Es una mezcla bastante complicada. Te agradezco mucho. Así es. Bueno, gracias. Bueno, voy a conversar. gracias. Hasta luego. Voy a conversar con Beatriz. Me mantengo lejos. Me daría ganas de darte un abrazo, pero no se puede. ¿Cómo estás? Y nos vamos a destruir los puños si seguimos saludando así. Es feo eso del puño realmente. ¿Cómo estás? Bien, si tengo que decir algo, bien. Lo que creo es que nos va a costar transitar esta segunda etapa porque conocimos la primera. Es decir, conocimos el año con todas las prohibiciones, totalmente sensatas en mi opinión, pero esta va a ser otro año así. Cuando uno ya conoce lo que pasó, uno podría decir está bien preparado, pero quizás no sabe todo lo que padeció, sufrió y se privó en ese pasado. Yo estaba intentando argumentar diciendo que es muy probable que haya que volver a hacer las restricciones, que, digamos, insisto, habrá que seguir lo que digan los médicos que saben, esto no es una cuestión religiosa, pero creo que no se puede quitar el marco de la cuarentena más larga del mundo, la falta de testeos, la no llegada de vacunas, el vacunatorio VIP, o sea que hay todo un contexto que lleva a decir, che, siempre lo resuelven con nuestro esfuerzo personal. Pero también hubo, si me permitís, también hubo algunos acontecimientos, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, que yo quisiera subrayar. El Festival de Cine de Buenos Aires, que es un clásico de la ciudad, tiene 20 años, llamado Bafisi, Buenos Aires Film Festival, tuvo lugar. Y tuvo lugar en condiciones de un extremo cuidado. En ningún momento, yo fui público del festival durante los 10 días, en ningún momento sentiste la sensación de inseguridad. El aforo fue completamente respetado. Yo creo que la gente también contribuye en eso, por lo menos la gente que es público del Festival de Cine, y los empleados de la Ciudad de Buenos Aires, que eran los que custodiaban entradas, salidas, inscripción cuando no estaba hecha, etc., trabajaron admirablemente bien. O sea que algunas cosas se pueden hacer. No quiero dejar de preguntar, ¿pasó el lío de la vacuna, tu declaración, el enojo Kicillof? ¿Ya está? ¿Para vos es un tema cerrado? Sí, intercambiamos misivas de amor, vía judicial, ahora sí. ¿Siguen las cartas documentos? No, intercambiamos cartas documentos y creo que ya está, verdaderamente no valía la pena, ¿no? No fue uno de los momentos de la polémica que recordara las del siglo XIX, precisamente. No precisamente. A mí me impactó, bueno, yo recomiendo como un texto que debería ser leído en todas las facultades de comunicación cuando escribiste en perfil, desde aquí opino, creo que era el título de tu nota, donde me parece que se dio exhaustivamente tu posición, es que había una convicción de que te habías prestado una campaña de desprestigio del gobierno de la provincia tomando el vacunatorio VIP. No, yo no tuve esa sensación. O sea, que yo creo que más bien fue un conjunto de torpezas provocadas ni siquiera por gente del gobierno de la provincia, sino por allegados. Vos podrás decir, bueno, los allegados estaban muy allegados, pero fue un conjunto de torpezas. Yo creo que no tuve la sensación, porque además no hubo otros casos. Si hubiera habido la idea de instalar un vacunatorio VIP con intelectuales, ya que Moria Kazán no se conseguía, hubiera habido otros casos de intelectuales a los cuales se les ofreció y yo por lo menos no conozco ninguno. Entonces yo creo que más bien fue esos desarreglos que produce la política actual, que está en todos los niveles políticos, que hay un discurso a la mañana, otro discurso a mediodía, otro discurso a la tarde. Modelo de esto es Alberto Fernández, nuestro presidente, que interviene de manera continua. Y vos decís, ¿de nuevo habló Fernández? Cuando ya creías que estabas actualizado en el fernandismo del día, te dicen, no, habló Fernández. Y vos decís, pero ya lo escuché. No, no lo escuchaste. Yo creo que fue parte de una iniciativa desarreglada, pero no puedo
creer, porque fue tan poco sistemático, que fuera parte de una planificación de la provincia. Si fue parte de una planificación de la provincia, que Dios nos salve. Yo no puedo creer que eso en una provincia tan complicada como la que está fuera parte de una planificación, porque además la provincia, si tiene que convencer para la vacuna, no tiene que convencer mostrándome a mí ni mostrando gente de este Jaez, que en la provincia significa muy poco, ¿no? Esa es mi opinión. No conocí otros casos. ¿Cambió tu opinión de Axel Kicillof después de esto? No, ni después ni antes. ¿Qué opinas de Kicillof? Es alguien que trasladó el estilo duro que proviene de la izquierda política y que está muy bien trasladarlo. Yo creo que es un estilo de discurso duro que quizás necesite también la política argentina. Trasladó a eso a una política hecha de arreglos y desarreglos discursivos como es la actual en la Argentina, y le dio buen resultado, quizás porque la provincia de Buenos Aires necesite, muchos votantes de la provincia de Buenos Aires y sobre todo los 3 cinturones necesiten discursos más cortos, más duros y más sencillos. Pero nada, la verdad que nunca reflexioné sobre Kicillof y por ahora no me ha dado ocasión para reflexionar. No es alguien que pueda resultar interesante para la reflexión política, sino que estás en una situación verdaderamente terrible como es esta hoy, sobre todo los bolsones de pobreza de la provincia, enfrentándola. Pero no te inició una acción judicial, te mandó aquella carta documento, la que te pedía que te ratificaras. Nos carteamos documentos. ¿Y quedó ahí? ¿Todavía no? Y ahí, yo creo que quedó ahí porque la última que yo mandé, creo que quedó ahí. Yo siempre publiqué las que recibí, que vos sabés que la correspondencia te pertenece. Obvio, no pertenece ni al emisor. No pertenece al emisor, pertenece al receptor. Entonces yo voy a publicar todo lo que me escriban. No todo lo que me insulten en las redes sociales, no, eso no lo voy a publicar, pero todo lo que me escriba alguien confirma y que tiene la iniciativa de escribirme, yo lo voy a publicar. Entonces publiqué esas cartas, que eran la típica carta documento en ese estilo, y ahí quedó. ¿Y qué te pasa con el insulto? Porque sé que no tenés Twitter, por las dudas, la Beatriz Sarlo, que supuestamente no sos vos, menos Instagram, creo que tampoco tenés Facebook, no sé por qué no uso Facebook, creo que no tenés. No. Chusmearás como hacen muchos que no tienen redes para ver. ¿Qué te pasa con el insulto? Muy poco, porque vos me conocés bien, Luis. Yo soy lectora de prensa de papel a la mañana y luego de prensa en la red, porque no puedo comprar todos los diarios de papel que quisiera tener en mi casa, traídos en avión, no soy millonaria, pero muy poco. Para mí todavía la información en la cual yo confío y las opiniones en las cuales yo les dedico un tiempo, disienta o no disienta, son las opiniones que yo sé que provienen de un periodista o de un ensayista que se pasó, a ver, te lo voy a decir con lo que tardo yo, que se pasó 4 horas o 3 horas o 4 para escribir 6.000 espacios, es decir, 3 columnas de un diario de este tamaño. Yo confío en eso. Confío, ¿qué quiere decir confío? No. Le das relevancia. Le doy relevancia para acordar o para desacordar. Es decir, gente que haga oraciones subordinadas, que use el punto y coma, las reglas básicas de la sintaxis castellana. Esto parece muy elitista. Y sin embargo hay otros países que nosotros admiramos que tienen políticos que usan el punto y coma, la subordinación, no solamente de tiempo y lugar, no solamente cuando yo estaba, sino la subordinación que dice sin embargo tal cosa, etc. Hay otros países donde eso existe. A mí me impactó mucho, y lo escribí, que el debate se trasladó hacia... Está jugando políticamente Sarlo, está queriendo ensuciar a la esposa de Kicillof, no importa que haya pedido disculpas, en realidad el daño ya está hecho. Y no sobre el hecho original. Que vos dijiste no a una posibilidad, aunque fuese legal, aunque fuera por arriba de la mesa y todas estas cosas, a vacunarte frente a una enfermedad loca que puede terminar con tu vida, porque tenés una cierta edad,
Digo, y no se tuvo en cuenta esta idea principista que hoy casi como que no garpa, que no paga en la mesa del debate argentino. No, porque esas movidas que vos llamás principistas y que yo diría sí, también son principistas de acuerdo con valores, son movidas que incomodan. Son movidas que incomodan, de alguna manera incomodan. Para ponerte un ejemplo ridículo, pero que podemos sacar. Si de alguna manera... Ojo con la metáfora, Beatriz. Te ruego lo que vas a decir. Porque viste que ahora... La metáfora se lee así. Que es un rasgo de la psicosis en la que vimos los literales. ¿Viste? Los literales. No, pero esta es un ejemplo, pero no viene con metáfora. Los millonarios estadounidenses, a diferencia de los millonarios argentinos, hacen mucha filantropía. Ahí hay una carrera en la competencia por la filantropía. Hasta en los programas de teatro aparecen las donaciones que cada uno de los millonarios, si uno las mira y dice, uy, qué poco que puso este. Uno como público puede decir que puso. Entonces, ahí hay una configuración de la clase pudiente argentina, que es una configuración no filantrópica, que es una configuración poco inclinada a la solidaridad en términos materiales. No digo que cada uno de ellos no tenga una movida solidaria, no puedo hablar de cada uno de ellos, pero si uno comparara la filantropía estadounidense con millonarios a los cuales les sobra guita, pero a los millonarios argentinos también les sobra guita, si uno comparara ambas filantropías, uno vería que este es un país poco dado a ese tipo de generosidad social. Y no voy a decir anónima, o ponen sus nombres en los programas de los teatros, en las paredes donde han construido sus edificios, o sea que también van sus nombres, pero son más inclinados a eso. No tenemos un entrenamiento, nuestro entrenamiento es católico. ¿Esto es? Esto es que es un entrenamiento por el lado de la caridad y no por el lado que tiene el protestantismo, como ya lo dijo Max Weber, que tiene el lado del deber que se hace con el dinero, emplearlo bien, poner buenas empresas, etcétera, digamos. Nuestro entrenamiento es el entrenamiento de lo caritativo. Vos dijiste algo que me pareció muy interesante en la nota de perfil, que es que no te vacunaste porque no hubieses podido mirar a tus pares. Ah, sí, bueno, eso sí. O incluso gente que no hubiese tenido, por situación económica, no lo hubieses podido mirar sabiendo que hubieses aprovechado de un... No, yo vivo en un edificio de departamentos de 2 ambientes. En cuanto me hubiera cruzado en el ascensor con cualquiera de la gente grande, además de edad, que no estaba vacunada, en cuanto me hubiera cruzado en el ascensor, creo que me hubiera desmayado de vergüenza si yo me hubiera vacunado. O sea que no están tanto los principios, sino las reacciones casi psicológicas. Mis vecinos que me ven todo el día por la calle y me saludan y me paran, no es gente rica, no vivo en Puerto Madero, vivo en un barrio de Buenos Aires como Caballito, que es un barrio de capas medias, pero que está en descenso. Entonces, me hubiera resultado imposible, yo te diría, desde un punto de vista psicológico, enfrentar a esa gente. A la señora del cuarto, que vive sola, con un hijo, que tiene un montón de problemas, ¿cómo la miro yo de nuevo? Es verdad eso. ¿Qué te pasó con algunas explicaciones cuando, por ejemplo, los Duhalde dijeron, bueno, había 5 dosis y para no tirar vacunamos a las 2 hijas y al secretario? Tienen una visión fuerte de familia. Porque Duhalde podía haber encontrado en Lomas quien recibiera esas dosis en condiciones de mayor urgencia y peligro que sus hijas. Pero tiene una visión muy fuerte de familia. Y lo digo esto sin ironía, la familia Duhalde es una familia política, donde solamente Eduardo es el que hace política, pero los demás han jugado alrededor de eso y tienen los valores que el padre les ha transmitido, y Chiche ha jugado bastante cuando en provincia de Buenos Aires, incluso aspirando a la gobernación. O a una senaduría, no recuerdo. Fue senadora, sí, y aspiró a la gobernación y perdió. O sea que tienen una implantación muy fuerte y se consideran a sí mismos como familia. Digo, yo nunca me consideré parte de un clan que se llamara nada.
una vez que cumplí 17 años, tomé el primer colectivo que pasaba por la esquina y dejé de ser parte de nada. Quise más a algunos, seguí viendo a otros, pero dejé de ser parte de nada. Pero mi conducta no es un modelo de conducta, es decir, muchas veces los más pobres, no estoy hablando de los Duhalde, pero para dar otro ejemplo, los más pobres necesitan consolidar esa unidad de pertenencia, porque así consiguen comida, porque así consiguen un abrigo la noche que los echaron del hotelito donde viven o de la villa que están remodelando, etcétera. Entonces no voy a criticar esa idea de familia. Cuando sos libre y tenés plata podés liberarte un poco, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo? Déjame un poco de la política que vos abordaste al comienzo y decías, cuando uno cree que ya escuchó hablar a Fernández, hay más del fernandismo. Primero, ¿hay albertismo o fernandismo? ¿Existe eso o es una...? No, para mí el fernandismo lo dije en el sentido de Fernández. De Fernández. Claro. Pero digo, digamos, hay como picos en los últimos tiempos, ¿no? Porque empezó el año pasado la carta a los apóstoles, a los fieles de Cristina, luego el discurso de la salud, el discurso que no fue una presentación procesal en la causa del dólar futuro, fue un discurso político de Cristina y algunos dijeron, definitivamente Alberto quedó cercado. ¿Compartís esa idea? Bueno, ha dado un paso y por tanto no quisiera arriesgarme a una nueva equivocación en mi vida. El paso es ser elegido presidente del PJ, con muchas dificultades y con el apoyo de Máximo, que se está convirtiendo como en el gran elector, como en el cardenal Richelieu de los Tres Mosqueteros, es decir, que decide quién va acá y quién va allá, Máximo. Figura que va a haber que seguir muy atentamente. Más que la madre. Hoy más que la madre es Máximo el gran elector. Sin duda, porque la madre quizás tome por el camino más sensato, que es una jubilación honorífica, desfilando por toda América Latina y explicándole a cada uno de los presidentes de América Latina qué hay que hacer en el mundo, pero sin hacer otra cosa, que es lo que yo pensé que podía ella elegir hacer. No eligió porque quiso seguir jugando en la política local y quizás también pensando en la herencia de su hijo, que no se podía retirar de la estancia tan rápido como para que vinieran otros a agarrarle las vacas en el rodeo y a fragmentarle el terreno. Quizás fue también pensando en la herencia de su hijo que ella mantuvo el poder, pero yo tengo la impresión de que ahora su hijo, después de ser elegido presidente, aún con todas las dificultades, Máximo tiene lo que se aspira a tener en el justicialismo para empezar a mandar. De todas maneras es un partido muy fragmentado. Claro. Yo te preguntaba por Alberto Fernández. Algunos dicen su contradicción se acelera con el paso del tiempo, ya no es de hace 5 años a hoy que cambia de opinión, es de una semana. Alberto Fernández es un hombre para tener un jefe. No para hacerlo. Es un hombre para tener un jefe. Es como se dice en un poema épico español. Qué buen guerrero tendría si tuviera buen jefe, buen rey. Él es un hombre para tener un jefe. Para Kirchner fue impecable hasta un momento en que él está en desacuerdo con la medida y se va del gobierno, lo cual habla en realidad bien de él. O no tendríamos que ver por qué se fue, pero es otra cuestión, se va. Pero yo tengo toda la impresión de que es un hombre sumamente eficaz, sumamente inteligente, que conoce muy bien el aparato del Estado, viene desde Cavallo, desde los años 90, conociendo el aparato del Estado, pero que necesita un jefe. Y si el jefe le toca a Néstor, las cosas pueden andar. Si el jefe le toca a Cristina, así estamos, ahí veremos. ¿Pues es que no tiene jefe? ¿Que Cristina no está empezando a...? Sí, pero un jefe que sea mejor que él. Néstor era mejor que él. ¿Cristina? Yo creo que no. Que tiene más dotes de carismáticos, digamos, como para enardecer multitudes. No me imagino a Alberto en Parque Patricios, como fue, creo, el último discurso que le vi a Cristina, enardeciendo una multitud. No me imagino eso. Aunque siempre las claques de los dirigentes pueden enardecer a todo el mundo, pero... yo creo que su estilo y sus preferencias son para ser un gran segundo. Y le tocó en la vida ser un gran primero.
Es como si me dijeras a mí, vos si volvieras a la universidad, ¿elegirías ser decana de la Facultad de Filosofía y Letras? No, te diría yo. A lo mejor, si me convences, me encantaría dirigir el Instituto de Literatura Argentina, pero hasta por ahí. Lo tuyo es la cátedra. Claro, o otro tipo de militancia, pero no la del jefe. Pero es una complicación no tener pasta de jefe en una Argentina hiperpresidencialista concentrada en el Poder Ejecutivo. Sin duda es lo que le pasó a De la Rúa. ¿Alberto se parece a De la Rúa? No, Alberto yo no creo que tenga el destino de la Rúa, porque el Partido Justicialista no permitirá, me parece, ningún avatar desdichado en su camino, por lo menos pensando en las próximas elecciones. Pero digo, ¿qué es lo que le pasó a De la Rúa en relación a que era un dirigente que había llegado por elecciones que los radicales en ese momento respetaban a rajacincha, pero que ningún radical estaba convencido de que ese señor podía ser presidente. Y vos sabés lo que significa el calor que un partido, cuando digo un partido no digo las masas, digo los 1000 dirigentes de un partido pueden darle a quien es presidente o a quien es candidato a presidente. Entonces yo creo que De la Rúa tenía un perfil que intelectualmente estaba perfectamente preparado para ser presidente de la República, perfectamente. Conocía a la Argentina, la estructura política, burocrática, el poder, el Congreso muchísimo, y no pudo. Apuesto por tu sonrisa. ¿Leíste el libro de Macri? Yo te recomiendo una novela, así que vos... Es que siempre, al final viene la novela. Pero digo, ¿leíste primer tiempo? No lo leí. ¿Tendría que leerlo? Solamente lo leería si me propusiera escribir, pero... Escribir tus notas. Escribir una nota sobre el libro, una nota larga sobre el libro. Pero en lo que hojeé, tampoco es que me despertara un deseo irrefrenable. No son buenos libros de presidente, el de Cristina tampoco. El de Cristina tampoco es un buen libro de expresidenta. No es que esté pensando en que tiene que escribir las memorias de Sarmiento, no. Pero no son buenos libros de presidente si uno compara con el tostón que sacó Obama, sin preocuparse de salir a la semana siguiente. Claro, no tenía tampoco que preocuparse por la posteridad de su nombre, dado que había sido un presidente muy apoyado. Pero no se pueden comparar con esos libros de presidente a la americana. Son quickies. Claro, vamos que salimos. Vamos que salimos, rápido. Hay una impresión también, o por lo menos hay una discusión respecto a si la oposición, no te digo el gobierno en las sombras a la inglesa, pero digo que hay una carencia grande también de la oposición, sobre todo frente al fracaso reciente. Y sí, porque el radicalismo quedó desgalichado. Después de Gualeguaychú, cuando Morales condujo la alianza con el PRO, el radicalismo quedó desgalichado, como si hubiera perdido su imagen en el espejo. El radicalismo se miraba en el espejo y encontraba un partido con principios muy sólidos. Después podía gobernar muy mal, no tener buenos economistas, o sí tenerlos, pero no utilizarlos, pero no encontró su vieja imagen. No es que tenía que encontrar Irigoyen, que no se malinterprete, sino su vieja imagen de partido sólido. Después de Gualeguaychú ya no, es esa mezcla de la fusión la unión con el PRO, esa mezcla de frivolidad posmoderna que le ponía Macri a los radicales, le cae mal. Imagínate un político del talento de Cornejo, el mendocino. ¿Vos te lo imaginás? Rodeado de esa frivolidad posmoderna, no. El estilo de Cornejo es el estilo de un político, no de un político tradicional. Yo diría de un político y técnico moderno, de una provincia tan moderna como Mendoza, que ahora se quiere independizar. Sí, que quiere hacer una consulta popular e irse. Pero de un político moderno, de una provincia que no siente que le está debiendo nada al resto del país. Esto es muy importante. Ser político de una provincia que no siente que está en deuda con la nación.
Yo te lo decía porque digo, da la impresión de que Mauricio Macri ahora dijo que no va a competir, pero que aspira a volver hasta el propio título, ¿no? Es casi tan obvio como, por supuesto, era una metáfora de fútbol, no podíamos esperar otra cosa, ¿no? Pero digo, habla también de la falta. Cristina allí, no recorriendo Latinoamérica, Macri aspirando. ¿Qué es eso? ¿Un taponamiento o es que no aparece lo que viene? Yo creo que son las dos cosas, que si de alguna manera los líderes que ya han tenido su periodo, con éxito o sin éxito, no pegan un paso al costado, es muy difícil que lo que viene pegue un paso adelante. Yo creo que ahí son las dos cosas. ¿Cómo insubordinarse ante Macri? Que nos está diciendo que bueno, que podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué no una vuelta? ¿Cómo insubordinarse? Sí, por otra parte, fue Macri el que reunió esa fuerza social, yo diría a la italiana qualunquista ideológicamente, es el partido qualunque, lo que en Italia se llamaba el partido del uomo qualunque, pero reunió esa fuerza qualunquista para ganar una elección y ganarse al peronismo. Cuando pasó todo el episodio de la vacuna y demás, me enfermé también, tuve COVID, así que tuve mucho más tiempo para leer y demás. Y te lo conté, releí tu Borges en las orillas, y vos planteás al comienzo del libro algo muy interesante, que parece que la política esperará eso. ¿Cómo puede ser que Borges, viviendo en la periferia en la que vive en Argentina, sea tan universal? Hay una esperanza, no sé si vana, de que la Argentina sea un país de primerísimo mundo en su discusión política, teniendo esta periferia que estamos viendo. ¿Se puede hacer este parangón? Borges inventó algo. Inventó justamente lo que yo pongo en el título de ese libro, es decir, inventó las orillas. Por supuesto que uno podría decir algo estaba en el Martín Fierro, algo estaba en algún costumbrista, pero él inventó la idea de orilla y de que la literatura, había una literatura que podía transcurrir ahí, que no era ni campo ni ciudad, que era un almacén donde podía caer un gaucho, pero también podía caer un compadrito, donde estaba una prostituta, pero también una chica que no quería hacerlo. Inventó eso. Yo no sé si hay alguien que esté inventando o que capte lo que puede ser inventado, porque más que inventar a un político uno dice que capte lo que puede ser inventado. Cuando Alfonsín hace su gran discurso en la 9 de julio, que estaba llena hasta Independencia, digamos, en su campaña electoral, él está reinventando el concepto de democracia, valorizándolo, un concepto que los argentinos habían pateado de aquí para allá. El peronismo, porque era un concepto ajeno, para empezar era ajeno a Perón, y para seguir era ajeno a su organización, y para terminar era ajeno a la organización sindical. Entonces el concepto no estaba. Y en nosotros los izquierdistas era un concepto despreciado, era la democracia burguesa, ¿a quién se le va a ocurrir? Entonces Alfonsín reinventó ese concepto, o sea que le dio otro contenido a la vida pública. Entonces no es que tenés que inventar no sé qué, ser el mago Merlín y inventar no sé qué, pero tenés que por lo menos resignificar, si no inventaste algo, por lo menos resignificar un viejo concepto que suene, que resuene entre los que tienen 70 años y que también resuene entre los que tienen 17, porque eso fue lo que logró. Eso fue, efectivamente, eso fue lo que logró Alfonsín. Me quedé, ya que lo contaste, es otra intimidad que me permito violar, diciendo, vivís en Caballito en dos ambientes, en un edificio de dos ambientes. No, el edificio predomina en los dos ambientes. Yo afortunadamente vivo en más de dos ambientes allí. ¿Nunca aspiraste a tener plata? Bueno, primero estaba completamente descartado, porque no te olvides que todo el comienzo de mi vida adulta transcurrió en dictaduras. Yo me recibo en el año 66 con la de Onganía. Bueno, y entonces ya ahí toda mi vida adulta hasta el 73 transcurrió durante dictaduras. Después yo no me puedo quejar. Me fue bien editorialmente, me fue bien en invitaciones a universidades afuera, o sea, pero tener plata ya no era tiempo. Tener plata de verdad ya no era tiempo. Además no sé manejar, no sé hacer un montón de cosas que... No sé manejar un auto, no sé hacer... Bueno, podría tener chofer si hubiera tenido mucha plata, ¿ves? Claro. Sí, eso hubiera sido elegantísimo. Y cuando te ves mirándote para atrás en aquella militancia de la izquierda, del PC, el PCR...
¿Qué ves hoy en este momento que yo sostengo me permite reflexionar? No sé si es el COVID o que me estoy poniendo más viejo y me gusta. En todo caso, si esta es la vejez, me gusta que reflexionar un poco más. ¿Cómo te ves militando en el PC o en el PCR? ¿Qué ves? Bueno, era alguien que tenía su vida dedicada a eso con una intensidad y una emocionalidad altísima, con lo cual es una forma de la felicidad. Podía discutir la línea, yo en el PCR discutí muchísimo la línea y finalmente terminé yéndome, pero podía discutir la línea día por día de lo que decían de esto o de lo otro, porque en algunos casos era completamente disparatada, pero la emocionalidad era muy alta. El contacto con las células de base, con lo poco que teníamos construido entre obreros, daba una emocionalidad muy alta a alguien que proviene de las capas medias, como yo. O sea que la emocionalidad era alta, la sensación de que estábamos avanzando, la sensación equivocada, de que estábamos avanzando también. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y seguimos charlando. Evitemos la carta, te lo dejo para después. Nunca se dijo en la tele, no me lo contestes ahora. Frase maní de recontra maní. Si pudieras evitar la carta documento con Axel y viniera un día acá, o en privado a charlar, me gustaría saber si tenés ganas y qué le dirías, pero dame un segundo. Pausa. ¿Está bien? Te encontrás en privado con Axel después del episodio. ¿Qué tenés ganas de decirle, o de escuchar, o de qué, si tenés ganas? No, lo primero que tendría ganas es hacer la pregunta más periodística e ingenua posible. Es decir, ¿cómo es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo es ser presidente? ¿Cómo es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Y esos son los grandes interrogantes que tenemos los seres del común, que nos dedicamos al periodismo o a la literatura. Eso sería lo primero que le preguntaría. No lo conozco, o sea que no sé cómo evolucionaría después el diálogo. Si es propenso a dar clase, me aburriría y me iría a tomar un whisky a otra parte. Él estaba, cuando estuvo ahí sentado, estaba especialmente molesto por tu invocación a la esposa. El que invocó a la esposa es él. No existe ese nombre escrito por mí en ninguna nota periodística. Que le haga un search. El que metió a la esposa es él. Que el nombre de pila de la esposa figurara en los mails que yo pasé a la justicia, y cuento esto como anécdota, dejé los mails a las 10 de la mañana, pasé a la justicia porque me pidieron los mails, la justicia no le voy a negar. No podés. Bueno, vos eso lo sabés bien. Dejé los mails a las 10 de la mañana, llegué a mi oficina a las 11 y ya estaban en la televisión los mails. Sí, ahí y solo pueden filtrarse o por el juez o por la fiscalía o por alguna de las partes. No lo sé, no tengo ningún elemento para presuponer más del juez ni de la fiscalía. Tengo elementos más de novela policial conspirativa, que ahí pasa gente y con telefonitos, pero no lo sé. Pero lo que sé es que estaban muy rápidamente después. Como eran mails verdaderos, me preocupó poco. Claro. ¿Te jorobó que te acusaran de cacarear? Bueno, quiere decir que hemos fracasado todos los que enseñamos en filosofía y letras, porque es una imagen muy paleo-barrial, digamos. La dirían mi mamá o mis tías, cacarear. Hoy se usarían otras imágenes. Pero bueno, cada uno habla como puede, como quiere. Hay que hacerlas, viste que, bueno, no llegaste vos al momento que hacíamos la discusión. ¿Hay que hacerlas paso? ¿Te parece que tiene lógica en un año? Las postergaron un mes ahora. No, todavía no, todavía. Creo que leí o escuché que la habían a última hora antes de venir para acá. Hasta ahora no, es más, la oposición salió a decir no hemos acordado nada. Pero digo, es agosto, habría que modificar la ley. ¿Te parece que es razonable que se hagan las primarias?
Ahí la pregunta es una pregunta que ameritaría que nos quedáramos discutiendo mucho tiempo, que es, ¿podemos parar la vida política porque estamos en pandemia o no la podemos parar? Ya este país tiene una vida política bastante con necesidad de oxigenación, digamos, bastante entregada a los caudillos, etc. El único momento donde hay discusión sobre personas en los municipios, en las provincias, etc., son las elecciones. Se llamen pasos, la gente mucho no diferencia, se llaman pasos generales, etc. Entonces, estamos en condiciones políticas de parar. Va a ser tanto el desastre que se va a producir si la gente va a votar, no con todos los expertos informáticos que tenemos no podemos organizar un sistema de voto a distancia, considerando que tenemos educación a distancia con chicos pobres, no podemos organizar un voto a distancia, no podemos individualizar ese voto, es decir, esta pregunta se lo haría, preocupada yo por la política, se la haría a los informáticos. Preferiría que no se suspendiera la política. Nunca vi peores consecuencias que las de la suspensión de la política en todo el curso de mi ya larga vida. Bueno, el gracias primero y la yapa. ¿Qué me recomendás que lea? Ah, bueno, hoy yo dije... Vamos a venir. Luis me va... Y entonces se me apareció una novela muy excepcional como novela en la literatura argentina que se llama La matanza de Kruger. Del autor se llama Luciano Lamberti y es una especie de novela de aventuras desaforadas, con muertes desaforadas, mujeres desaforadas y víctimas desaforadas. Y todo eso, dicho así como lo digo yo, puede parecer feo y sin embargo la novela no podés dejarla. Es decir, yo diría que es una novela que puede ser leída por un público muy amplio, no es como si yo te dijera lees solo una novela muy específica. Entonces, La matanza de Kruger yo recomendaría. La matanza de Luciano Lamberti. De Luciano Lamberti. Bueno, siempre un placer verte. Y de corazón, siempre gracias. Gracias a vos, Luis. Nos seguiremos. Alguna vez contaremos, nosotros no nos hablamos por teléfono, nos mandamos mails. A mí me da un poco como la historia de una cosa epistolar que alguna vez... Los van a recopilar. ¿Te parece? Nos van a recopilar nuestros mails. Me encanta verte. Gracias. Igualmente. Cambiamos de tema, vamos a hablar un poco del COVID. ¿Cuántos son los turistas, Nacho, que están volviendo y sobre todo a qué provincias se están dirigiendo? Bueno, Luis, este es un informe que preparó el ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro, justamente para trasladárselo a las provincias y principalmente al presidente. Lo decíamos hace un ratito, el gobierno quiere que sean los gobernadores los que también tengan una postura mucho más activa, que controlen, que estén encima de los turistas que llegaron a la Argentina. En los últimos 15 días volvieron 20.023 turistas. Esto obviamente en total tiene que ver, claro, con el regreso anticipado de muchos que se habían ido por turismo y que dijeron, bueno, como están cerrando, aprovechamos y volvemos antes. Algunos anticiparon y que tienen que estar en sus casas. Hay 20.023 personas que tienen que estar en sus casas. Este informe obviamente lo tiene cada mandatario provincial, tiene acceso a la fuerza de seguridad, a los registros de dónde viven, qué están haciendo, qué deberían estar haciendo. Y la idea es que vayan aleatoriamente a las casas, toquen timbre y vean si esa gente está cumpliendo o no la cuarentena. Claro. El ranking lo encabeza obviamente la provincia de Buenos Aires, la provincia más poblada, tiene 7.657 personas aisladas en este momento, debería estar controlándose. Lo sigue la ciudad de Buenos Aires con 5.619. Esto básicamente va en función de la cantidad de habitantes. Las provincias más habitadas... Es casi, no quiero meter la pata con las matemáticas porque... Salvo... De 20.000, 7.000... es un 35-40%. Exactamente, salvo Tierra del Fuego. Mirá el caso de Tierra del Fuego, 1.207 personas. ¿Cómo puede ser? Bueno, muchos fueguinos van a Chile. En este caso, debería controlarlo. ¿Qué pasó esta tarde con respecto a migraciones? Salió muy dura Florencia Cariñano, la titular de Migraciones, y parafraseó a Alfredo Casero diciendo algo que vos escuchaste y que vos resaltaste el año pasado. Florencia Cariñano, la titular de Migraciones, no la escuché, así que me voy a enterar ahora, decía esto del tema de los migrantes, o sea, la gente que se fue de turismo. A mí me parece perfecto que salgan y que es una decisión que tomaron
Y pero que se hagan cargo, digamos. Claro, listo, yo me fui y me la banco. Estoy dispuesto a pasar el tiempo que tengo que pasar. Perfecto. O sea, no está prohibido salir del país, no hicieron nada que no corresponda. Lo que después está, lo que no corresponde es decir, quiero volver porque quiero volver, y cuando el país acaba de tomar una decisión que es para proteger a los 40 millones de habitantes. Claro. Digo, no es quiero flan. Bueno, ¿sabes qué? En este momento no vas a poder comer flan. Lo vas a comer en 2 semanas cuando el Estado considere que tenemos el momento y el lugar para traerte de un lugar que está complicadísimo económicamente, sanitariamente. Es lo que te dije, Luis. Saliste en pandemia, querés volver, bueno, tené un poquito de paciencia. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con la metáfora del flan, pero es esto. Te quedas sin postre. No, pero digo, no entendí muy bien. Ten un poquito de paciencia. No, pero digo, ¿te fuiste de viaje en pandemia? ¿Tomaste el riesgo? Creo que ayer, Rosario, diste la cifra de 8.000 turistas en los últimos 10 días. 37.000 turistas había ahora afuera, hasta ayer afuera de la Argentina. O sea, se habían conocido semanas anteriores que había 27.000, 10.000 más en los últimos días, con todas las recomendaciones del gobierno para que no salgas. Bien, me voy a Brasil, en donde ahí se conjugan varias cuestiones. Primero, la crisis sanitaria desbordada. Luego, el relevamiento de 6 ministros, entre ellos el canciller Araújo de Jair Bolsonaro. Patricio Grabarra es un colega que está en el Brasil. Hola, Patricio, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Luis. Es un gusto de saludarlos. Estas dos aristas te pregunto. ¿La situación sanitaria ha mejorado en algo o no? ¿Y qué pasa políticamente hablando? Bueno, la situación sanitaria te puedo anticipar que no ha mejorado en absoluto. Incluso hoy tuvimos un nuevo récord de personas que perdieron la vida. Son 3.780 personas que fallecieron, inclusive muchas de ellas en las filas de algún hospital, buscando ver si conseguían un lecho en una unidad de terapia intensiva. Esto ha ocurrido en todo el país, hay un colapso completo en 14 de los 27 estados de la federación, en los cuales no hay un lecho para colocar personas que están ya graves con el contagio del COVID. Aumentaron también los números de contagios, son aproximadamente 90.000 por día. Esto viene aumentando cada día, de manera que la situación en Río de Janeiro, São Paulo y todas estas ciudades. São Paulo hoy registró 1.209 fallecidos por causa del COVID, y uno de los cementerios, uno de los más importantes cementerios, Vila Nova Cachoeirinha, está ya prácticamente colapsado, es decir, no tiene dónde colocar una persona más, o sea, un cadáver más para ser sepultado. De manera que la situación en estos lugares es muy, muy complicada. Y en medio de esto surge lo que tú me habías preguntado anteriormente, este cambio de ministros, y lo que más sorprende, el cambio del ministro de Defensa, que es justamente el elo entre Jair Bolsonaro, el gobierno de Jair Bolsonaro, con las Fuerzas Armadas. Y hoy renunciaron los 13 más importantes miembros de la aeronáutica marina y del ejército. Renunciaron porque hicieron causa común con el el sacado ministro de Defensa del gobierno. De manera que la situación es bastante complicada, y Jair Bolsonaro busca respaldo justamente teniendo la posibilidad de que pueda elegir los hombres que van a comandar el ejército, la marina y la aviación en los próximos días. Tal vez consiga una reaproximación con las Fuerzas Armadas. Por otro lado, también está buscando posicionarse ante el Congreso para tener también un respaldo que le impida al Congreso tomar alguna determinación un poco más drástica, como está queriendo la oposición, que ya presentó nuevos pedidos de impeachment. Patricio, solo para saberlo brevemente, ¿la reacción del brasileño medio es respetar los confinamientos? Veíamos playas de Río de Janeiro donde, sin embargo, la gente iba yendo. ¿Se respeta esto o no? Lamentablemente no. Lamentablemente anoche, por ejemplo, estábamos en plena cuarentena, una cuarentena más estricta acá, un tipo de lockdown en São Paulo, y la policía tuvo que actuar en 370 lugares y sacar a la gente que estaba ahí haciendo fiestas clandestinas, bares clandestinos. En Río de Janeiro exactamente lo mismo, las playas completamente tomadas, a pesar de que hay una orden, una prohibición de que te aproximes de las playas, de manera que la gente no está obedeciendo. Por lo menos el 40% de los brasileños no está obedeciendo las medidas estrictas que están tomando algunas ciudades. Bien, gracias Patricio por atendernos como siempre. Te dejamos un saludo. No, por favor, muy buenas noches. Hasta luego. Tras la pausa te contamos cuántas vacunas hay
en la Argentina. ¿Cuántas van a llegar? Vamos a hablar de magistrados que se reúnen con Alberto y qué pasa con Vudú y Debido tras la pausa. ¿Cuál es el inventario de vacunas que tenemos a esta hora en la Argentina, Rosario? ¿Cuántas vacunas hay? 5.768.540. ¿A cuánta gente quiere vacunar el gobierno nacional para mayo o junio? A 7.600.000, que son las personas mayores de 60 años. Esas vacunas todavía no están, pero ahora a las 2 de la mañana sale un nuevo vuelo a Rusia en busca de vacunas y tienen que llegar todavía algunas más. ¿Cuáles son las que tienen que llegar? Bueno, en camino está el vuelo programado de Rusia y la Sinopharm, que traen 944.000 dosis, es lo máximo que se permite en el vuelo de aerolíneas, exactamente. Tienen que llegar vuelos semanales, ya se normalizaron los viajes a Rusia, incluso vimos que llegaron más de un vuelo semanal, hoy llegó uno y ya salió otro avión. Tienen que llevar 2,1 millón más de Sinopharm, de la vacuna china, 580.000 de Covishield y de AstraZeneca, que tiene que llegar en abril, más el fondo COVAX, 1.700.000. Con estas dosis, ya el gobierno nacional dice: nosotros podemos terminar de vacunar a los mayores de 60 años, que son los grupos de más riesgo para afrontar lo que se viene en pandemia. Debido y Vudú, ¿qué pasa? Dos resoluciones favorables para los dos en un tema clave para los dos, que son sus libertades. Por un lado, la Cámara de Casación hoy dijo que Vudú sigue en prisión domiciliaria hasta tanto se vuelva a revisar esa decisión. La Cámara de Casación sostuvo que la domiciliaria que se le dio a Vudú no está bien fundamentada y se tiene que volver a revisar. ¿Qué es esto? Tiempo para Vudú, porque a mitad de año estaría en condiciones de acceder a las salidas transitorias y esto lo pone cada vez más lejos de volver a la cárcel por el caso Chicone. Y hoy un fiscal dijo que el ex ministro de Planificación Federal, Julio Debido, puede seguir en libertad por la condena de la tragedia de Once hasta tanto la Corte Suprema resuelva su situación. En libertad, pero con alguna medida que lo controle, desde una tobillera electrónica hasta la prohibición de salir de un determinado territorio. La semana que viene, el Tribunal Oral resuelve la situación de Debido, sobre quien ayer los familiares de la tragedia de Once sí pidieron que sea detenido para comenzar a cumplir la condena. Es casi un pálpito lo que le voy a pedir a Ortelli, pero hoy que estuvo... ¿Va a haber o no va a haber en agosto internas? Va a haber. ¿Va a haber? Va a haber. ¿Coincidís? No va a haber. Ah, la pelota. Empezamos con... Ahora que después salgo yo en los títulos. Que generó una grieta. Va a haber por la oposición, digo. ¿Desempata? ¿Sí que va a haber? ¿Desempata culo? No va a haber. ¿Usted? Apuesto. Yo creo que va a haber. Gracias. Bueno, grande, Luis. Una cena. Yo me hago cargo. Apostamos la cena. Sí. Señores, se quedan con el RM después con mi amigazo Babi Echecopar en la continuidad de 24. Soy Luis Novarezo. Nos vemos mañana.